recuerda a la población que a partir de las fechas el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Queremos saber dónde están nuestros hijos. Son nuestra última esperanza. No hay laburo, la gente no tiene un sopa, no toma tazo. Estamos pasando por un periodo bastante malo. Saluda el presidente de la nación a su pueblo. Y ya flamea la bandera argentina en nuestras islas. ¡Viva la paz! Es un día glorioso para nosotros. ¡Viva la Argentina! Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Fui herido por un propio sargento y estábamos así a 2 pasos y sacó una sevillana y me clavó los pies. Era el compañero mío, él lo estaquearon por matar una abeja. Volaban las balas, las municiones por todos lados y los tipos estaban estaqueados de pies y manos sin poder moverse. Lo vamos a mantener 5 o 6 meses o 5 o 6 años. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Los que todavía soñamos. Entonces, las causas del golpe. El país era una hecatombe en estos años de Isabel. ¿Por qué? Bueno, la economía iba para atrás. Esta mujer no sabía gobernar. El mando lo tenía en la práctica López Rega. Tenía un grupo paramilitar que perseguía gente y desaparecía gente. Del otro lado, los montoneros, el ERP, todo este grupo que había apoyado a Perón, también toma las armas para defenderse y trata de atacar a los militares, paramilitares que estaban con López Rega. Es verdad que esta izquierda peronista de alguna manera también quería tomar el poder por la fuerza. Pero bueno, los militares también querían tomar el poder por la fuerza. Y en el medio está esta Isabel que no sabía qué hacer. Acá, bueno, ya entramos en la dictadura y arranca la polémica. ¿Por qué? Porque tanto de un lado como del otro mataron gente. La diferencia es que los militares contaban con todo el aparato del Estado. Por eso se habla de terrorismo de Estado. Terrorismo es lo que hacen los árabes, que van, tienen un par de aviones y vuelan un par de bombas gemelas. O se junta gente y tira tiros. Eso es terrorismo. Ahora, terrorismo de Estado es cuando utilizas todo el aparato del Estado para atacar a la población del mismo Estado. El aparato del Estado, digamos la fuerza estatal, es todo el ejército, más el resto de fuerzas armadas, policía, gendarmería, prefectura, que tiene tanques, cañones, tiene de todo. Entonces son dos fuerzas diferentes. Una cosa es un grupo que se arme y otra cosa es un Estado entero que se arme. Entonces, finalmente el 24 de marzo del 76, a Isabel Perón, los militares le hacen el golpe de Estado, lo toman con la fuerza. La excusa de ellos era restablecer el orden. Ellos le llamaron periodo de reorganización nacional. Volver a organizar todo. Imponer orden. El tema del orden es complejo. ¿Por qué? Porque en principio suena bien. Yo vengo y digo, quiero orden, ¿no? Tener la casa ordenada está bueno. Llevar una vida ordenada está bueno. El orden en principio suena bien. Pero políticamente hablando, cuando decimos orden, tenemos que preguntarnos ¿qué entendemos por orden? Y acá surgen los inconvenientes, porque no todos entendemos lo mismo. Por lo general, el orden tiene una connotación conservadora, que tiene que ver con que, para mí, orden significa que no haya homosexualidad,
no haya aborto legal, no haya huelgas, que en las escuelas determinadas cosas no se enseñen, que nadie tenga el pelo largo, que no se tiñan, que andemos todos peinados igual, vestidos igual, que nadie se queje de nada. Por lo general, por orden se entiende eso, que haya orden. Y el orden es impuesto de una manera. Porque, por ejemplo, está bien, yo si pongo un sueldo mínimo de 100 lucas y digo, no, bueno, quiero mantener orden, que nadie se queje, y les pago todos 100 lucas, es una cosa. Ahora, si te quiero obligar a que tengas un sueldo de mierda y no te dejo hacer huelga porque quiero orden, tiene que ver con eso. Y con la dictadura un poco pasó eso. Desde el punto de vista económico, la inflación subió muchísimo y los sueldos se congelaban. Y si hacías huelga, te reprimían, te desaparecían, te mataban. Supuestamente, la dictadura lo que hacía era pelear contra los subversivos, que eran estos jóvenes de izquierda que en un principio habían tomado las armas, pero el ERP en el 76 es derrotado y montoneros ya mucho no quedaban. O sea, cuando hacen el golpe de Estado le quedaba poca fuerza a estos movimientos y pocos años después no tenían casi ninguna. Algún atentado esporádico, que es verdad que mataban gente y que mataron gente inocente y demás, pero se estaban rebelando contra la dictadura. Y acá viene otra cosa, otra cuestión importante. La misma Constitución establece que como ciudadano uno tiene el deber de rebelarse como sea cuando está en peligro la democracia. Entonces hay que ver si era legítimo o ilegítimo. Que la excusa de los militares era lo mismo. La excusa del golpe era imponer el orden, restablecer la organización y evitar que el país caiga en el comunismo. Para ellos el comunismo era mala palabra. Para muchos sigue siendo mala palabra. Lo que pasa es que en esta época el comunismo era el sistema, como habíamos dicho, de Rusia, que era impuesto en muchos países, al igual que en la misma Rusia, por la fuerza. Y era un gobierno donde el Estado tenía todo el poder, donde manejaba todo. Una dictadura puede ser por derecha o por izquierda, puede ser capitalista, puede ser comunista. No necesariamente el comunismo es dictadura y no necesariamente el capitalismo es dictadura. Bueno, eso está más claro. Y no todo capitalismo es democrático y puede haber comunismos que sí lo sean. Tal comunismo, socialismo. La izquierda tiene diferentes ramas, no es todo lo mismo. Quizás el comunismo extremo sí, necesariamente se trata de una dictadura porque busca la igualdad sí o sí y todo está en manos del Estado. Pero después tenemos la política socialdemócrata, que es un socialismo manteniendo la democracia. Hay de todo. No toda la izquierda es comunista y no toda la derecha es fascista. No hay que generalizar así, ese es un problema. Y después, bueno, otra burrada que comete mucha gente es considerar que el peronismo y la izquierda es lo mismo. No es lo mismo. A mí me han llamado peronista, me han llamado de izquierda y se creen que es lo mismo y no es lo mismo. Bueno, esos son problemas de conceptos, hay que entender los conceptos. Vos podés odiar a la izquierda, pero tenés que tener claro lo que es, cuáles son sus conceptos, las diferencias que hay dentro de la izquierda misma, igual que la derecha. Vos podés ir a la derecha, pero no toda la derecha es lo mismo. Hay centro derecha, hay derechas moderadas. Hace poquito en Argentina tuvimos una, ¿no es cierto? Bueno, es una derecha moderada, que llegó al poder por elecciones, censura de prensa no había mucha y demás. Pero bueno, no nos metamos en esto. Después nos metemos de vuelta, pero por el momento no es el tema. 24 de marzo de 1976, último golpe de Estado en Argentina, hasta el día de hoy, por suerte. El que ya fue Videla, el bigotón ese. Que acá, bueno, empiezan a desaparecer gente. El mismo Videla decía, no son ni muertos ni vivos, son desaparecidos. Son entes, son incógnitas. Está el video que dice esto. O sea, nada. Acá es cuando, bueno, las madres de estos desaparecidos empiezan a ir a reclamar a comisarías, hospitales, por sus hijos. Finalmente se terminan encontrando todas en Plaza de Mayo a reclamar por sus hijos y por sus nietos. Por eso las abuelas de Plaza de Mayo. Esto es bastante dramático.
¿Por qué? Porque secuestraron también a muchas mujeres embarazadas. ¿Y qué hacían con las embarazadas? Las tenían hasta que den a luz. Y cuando den a luz, entregaban sus hijos a algún militar o a alguien. Y después a la mujer la mataban y listo. Esos son los famosos hijos desaparecidos, que nacieron en cautiverio, nacieron con la madre secuestrada. Recién nacidos se lo dieron a determinada persona y esa persona toda su vida pensó que su padre biológico era el que en realidad se lo robó a su madre. Para sumarle más tragedia a esto, había muchas madres, madres de madres, ¿no? Muchas madres con hijas embarazadas, que estando embarazadas fueron secuestradas, que lo que decían era lo siguiente: a mi hija la secuestraron con 5 meses de embarazo hace 6 meses. Entonces esas madres lo que decían: mi hija tuvo que haber dado a luz hace 2 meses. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi nieto? Quiero conocer a mi nieto. Tengo un nieto que nació hace 2 meses y no sé dónde está. Tampoco sé dónde está mi hija. Bueno, esas son las abuelas de Plaza de Mayo, que muchas hasta el día de hoy siguen buscando a sus nietos. Muchas las encontraron, muchas no. Esos nietos hoy en día nacieron entre el 76 y el 83. Tienen entre mi edad, yo justo nací en el 83, 37 años o 6 años más, 43 años. Que capaz que hoy se enteran que son hijos de desaparecidos. Es muy loco todo esto. Bueno, y todo esto era con el tema de que combatían contra la subversión, contra los comunistas, contra los zurdos, contra los que querían sacar el orden. Está bien, vos podés combatir contra eso. Supongamos que son todos subversivos, que son lo peor que hay. Pero ¿qué culpa tiene el hijo? ¿No? ¿Eso te da derecho a robarle el hijo y dárselo a otro? Bueno, algunos militares, yo he visto testimonios de esto cuando eran juzgados, que lo que decían, y escuchen bien esto, que loco que es, que decían que esos hijos nacían con el comunismo en la sangre, con la subversión y demás en la sangre. Entonces la única manera de evitarlo era de chiquito donarlo. ¿Vieron esa frase? A los negros hay que matarlos de chiquito, no sé qué. Bueno, esas ideas de mierda existieron siempre. Desde Hitler, pasando por la dictadura hasta la actualidad, están. Algunas más ocultas, otras menos ocultas, pero rondan por estos lugares. Bueno, acá empieza el tema de los desaparecidos. Desaparecidos, bueno, mujeres embarazadas. Todos dicen, bueno, pero algo habrán hecho. Es la famosa frase. Sí, algo habrán hecho. Había gente que reclamó un aumento de sueldo. Vos estás en tu laburo y a tus compañeros le decías, che, nos pagan 2 mangos, laburamos todo el día, ¿por qué no pedimos un aumento? Siempre hay un buchón que nunca falta y decía, aquel quiere reclamar un aumento. Ping. Iban los militares a tu casa, te secuestraban, te torturaban, te mataban, te desaparecían y listo. Muchos desaparecidos eran tirados al río porque era un tema de qué hacer con los cuerpos. Imagínense de a miles, ¿no? Los que niegan la dictadura, o los que, como Centurión, hay un par que están a favor de alguna manera encubierta de dictadura, dicen que la desaparición fueron 9.000. O sea, como mínimo, que hasta los pro dictadura lo dicen, desaparecieron 9.000. Y después muchos organismos internacionales de derechos humanos dicen que fueron 30.000. Ojo con esto, porque lo dicen organismos internacionales. No lo dicen los zurdos, los kirchneristas, no. Organismos internacionales que están más allá de nuestras fronteras y están más allá de intereses políticos nacionales locales. Dicen que fueron 30.000. Pero en fin, sea como sea, fueron miles y miles. Hay muchos desaparecidos que quizás estén vivos afuera. Pero cuestión que fueron miles. Entonces, ¿qué haces con miles de cuerpos? Muchos los tiraban al río. Directamente. Le ponían, le ataban algo pesado, iban con helicópteros, los tiraban. Algunos vivos. Los sedaban, los tiraban y desaparecían. Acá hay un detalle, la música, por ejemplo, era muy censurada. Todo el arte era censurado. O sea, vos no podías cantar nada que ellos consideren combativo. Entonces la musiquita tiene que ser boluda. Y hay un tema de Palito Ortega muy jodido, que parece inocente, pero dice... y si tenés algún problema, y recién cuando te hunda, recién ahí podés gritar. Bueno, los que se hundían eran los que tiran al Río de la Plata. Y se hundían y ahí quedaban. También iban contra toda expresión artística, contra todo lo que ellos les podía parecer comunista o algo por el estilo, desaparecían. Por ejemplo, en la facultad de física
se mató gente, se torturó gente y se quemó libros porque hablaba de cubas. Pero con Cuba se referían a una cuba para meter agua. No al país Cuba, que como sabemos está en la versión cubana. Bastante brutos eran. También cosas de arte relacionadas con el cubismo, que es un movimiento de la pintura, el cubismo. No tiene nada que ver con Cuba. También lo relacionaban con eso y por eso podía matar gente y desaparecer gente. Por eso algo habrán hecho. Hay gente que hizo esto. Escribió un cubo de física escribió un libro de física que hablaba de una cuba. Y hubo gente que pintaba cuadros relacionados con el cubismo, que es una forma de dibujar. Pero más allá de eso, sí, hubo gente que era comunista. Pero no era subversiva, no tiraba tiros, no hacía nada. Esa gente era desaparecida, torturada, matada. Entonces la pregunta es, ¿les parece suficiente motivo ser comunista para que le hagan todo eso? Me parece un poco mucho. Después moría gente inocente. Muchas veces lo que pasaba era un tipo que supuestamente era comunista, lo secuestraban, lo torturaban, y cuando lo torturaban, por ejemplo, tortura típica era el tema de la picana. La picana es un aparatito así que te da electricidad. Y si te mojan te da más electricidad. Y si te la ponen en los huevos te va a doler como la puta madre, o en la tetilla, siendo hombre o mujer, te va a doler más todavía. Te hacían cosas como esa, aparte bueno, del hambre, del frío, en pleno invierno tirarte un baldazo cada 2 horas y demás. Te tenían torturado durante días, meses, incluso años, y te pedían, por ejemplo, que des nombre de algún cómplice, de otro subversivo. Y mucha gente, para que no lo sigan torturando, daba el nombre de cualquiera. Y así es como caía el que vos nombrabas. Y ese era secuestrado y daba otro nombre. Y así por doquier. Además que bueno, cuando secuestraban gente de sus casas, le robaban la casa. Eso que tendrá que ver. También a las mujeres, si al militar le gustaba, la secuestraba para violarla, todo lo que quisiera. Incluso llegaban a nacer hijos de estas violaciones porque estaban 9 meses en cautiverio. Cosas realmente atroces, que hay gente que lo reivindica. Que bueno, hay gente que dice, esto con los militares no pasaría. Está bien, pero ¿a qué costo? Hay gente que dice que con los militares no había inseguridad. Sí, está bien. ¿A qué costo? Eso no es muy difícil imponer la seguridad a la fuerza. Le das la orden a toda la policía de que a todo sospechoso se pegue un tiro en la cabeza y listo. Casi que nadie va a salir a la calle. A costa de que todo el mundo vive aterrado y que no sabes cuándo te meten un tiro solamente porque es sospechoso. Pero bueno, con la inseguridad terminás. En fin, hay gente también de derecha conservadora que dice no había feministas reclamando, no había piqueteros y demás. Sí, no había libertad, lisa y llana, no tenías derecho a quejarte de nada. Tenías que aceptar lo que te daban y si no te gustaba tenías que cerrar la boca porque te mataban. Que al mismo tiempo la economía era una mierda. No es que estaba todo joya y si te quejabas eras de lleno. La inflación subió un 600%. Ahora tenemos un 40%, que es un montón. Allá subía a 600%, es decir, que se multiplicaba por 6. Los sueldos no aumentaban y no podías reclamar. Aumentó la deuda externa. Este fue el gobierno que más nos endeudó. Desde el punto de vista económico, abría las fronteras, dejaba que vengan todos los productos de afuera y que fundan a las industrias nacionales. Y andá a quejarte, ¿no? Esos eran los problemas de la dictadura. En fin. Bueno. Sin embargo, vamos a hablar ahora la parte de lo que son los derechos humanos. No sé si vieron cuando se dio el debate presidencial. Este expert dijo, voy a terminar con el curro de los derechos humanos. Bueno, los derechos humanos en realidad no son un curro, ni tampoco pertenece a un partido político particular nacional. Los derechos humanos son creados después de la Segunda Guerra Mundial con el fin de que no se vuelva a producir en ningún país del mundo otra atrocidad como la que produjo el nazismo. Es decir, vos podés ir en contra de los derechos humanos de manera legal. ¿Cómo es esto? Vos sos un gobierno que decís, bueno, yo quiero matar a toda la gente pobre. Hago campaña, qué sé yo, culpabilizo a los pobres que tienen la culpa de todo, me votan
tengo mayoría en senadores, mayoría en diputados, saco las leyes, gano y listo. Mato a los pobres de manera legal. Bueno, eso no se puede. Ahí hay que entender la diferencia entre lo que es el derecho positivo y el derecho natural. El derecho positivo es el que establecen las leyes. El derecho natural es el que establece la naturaleza, como por ejemplo el derecho a la vida. Y lo que dije, si bien es una aberración y parece imposible que haya pasado, fue lo que pasó con el nazismo. Los nazis tenían el poder y legalmente dijeron que se podía matar judíos, negros, homosexuales, comunistas, marxistas y demás, y lo hacían y era legal. Bueno, los derechos humanos prohíben a todos los países del mundo que, aunque sea de manera legal, hagan algo semejante. Hay convenciones de derechos humanos, hay tratados sobre derechos humanos, y nuestra Constitución Nacional, mediante el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución, le da jerarquía constitucional a los tratados internacionales. Jerarquía constitucional significa que los tratados internacionales tienen el mismo poder que la Constitución Nacional. La Constitución Nacional es la ley suprema. Las leyes tienen diferentes valores. Está arriba de todo los tratados y la Constitución. Abajo siguen las leyes nacionales. Después siguen las leyes provinciales. Después siguen los contratos entre partes. Y así, tienen diferentes jerarquías las leyes. Los tratados internacionales y la Constitución es la suprema y hay que respetarlo porque lo imponen organismos internacionales, y no respetarlo puede traer consecuencias graves a cualquier país, como por ejemplo que te hagan un bloqueo y que nadie comercie con vos. No se puede ir en contra de los derechos humanos ni de manera legal y mucho menos de manera ilegal. Bueno, en la última dictadura se fue en contra de los derechos humanos de manera ilegal, totalmente ilegal. Por ejemplo, un derecho humano es que nadie puede ser condenado sin juicio previo. En la dictadura te condenaban de una, juicio de nada. Dijeron que vos eras subversivo, te secuestraban y listo. Además, bueno, según derechos humanos y según nuestra Constitución, nadie puede ser torturado. La tortura está prohibida. Aunque seas el peor tipo del mundo, no te pueden torturar. Acá la mayoría eran presos políticos. Y después está el sector, montoneros y demás, que cometía atentados, que se tiroteaba, que metía bombas y demás. Bueno, en todo caso, esa gente lo que tuvo que haberse hecho era ser apresada, enjuiciada y que cumple la condena, como cualquiera. Como que yo salga ahora y agarra tiros una comisaría. Eso no da derecho a que me secuestren, me torturen y tiren mi cuerpo con vida al medio del río. Lo que tienen que hacer conmigo es meterme preso, salvo que sea que me pegue un tiro en el combate. Pero si me logran agarrar con vida, me tienen que meter preso, hacer un juicio, condenarme y cumplir esa condena. Así es como funciona un Estado de Derecho, que no fue lo que pasó acá. Y mucho menos le da derecho a atentar contra mi familia. Porque también pasaba eso. Vos tenías un tipo supuestamente subversivo y demás, pero podía caer la mamá, el papá, la hermana, los amigos. ¿Qué tenían que ver? Que yo me vaya y tenga una comisaría no significa que mi papá tenga que ir preso o hacerle cosas a él o a mi mamá o a un amigo. En fin, esas son las polémicas que se ven en la dictadura, que los que están en contra de los militares tampoco... la parte más dura, que la parte más dura eran poquitos, pero tenían que haber sido enjuiciados y condenados. Como fueron enjuiciados y condenados los militares por la dictadura, ¿no? Porque a ellos no se los torturó, no se los secuestró, se le hizo un juicio y se le condenó. Y que bastante barata la sacaron. Bueno, eso es otro tema. Pero lo contradictorio es eso. Los militares a los derechos humanos no le dieron ni 5 de bola. Y después a ellos un poco los salvó. Lo que empezó a pasar acá es que si bien puertas para adentro, mucho no se podía hacer en contra de esta gente. Los que más hicieron fueron las madres de Plaza de Mayo, que ahí se rescata los ovarios que tuvieron para hacer lo que tenían que hacer, que muchas fueron asesinadas. Hubo un tal Astiz que se infiltró con las madres de Mayo, que era un militar, pero tenía cara de bueno, se hizo pasar por hermano desaparecido, hizo parte del movimiento
y fue y dijo, tal y tal madre, quieren publicar en el diario un listado de desaparecidos. Después de eso, 12 mujeres mayores fueron desaparecidas. Muy valientes estos tipos. Linda manera de imponer orden, ¿no? Y de restablecer los valores. Aparte eran católicos, linda manera de quedar bien con Dios y demás. Bueno, organismos internacionales se fueron enterando de esto que pasaba, de la violación que había acá contra los derechos humanos. Entonces, ¿qué hacen los militares? Para tapar todo esto, un mundial de fútbol. No es la primera vez que pasa que un grupo político recurre al deporte para tapar otras cosas. El segundo mundial de fútbol, que fue en 1934, el primero fue en Uruguay en 1930, tenemos 1934, el segundo fue en Italia, el 34 y el 38 tenemos, pero el 34 fue en Italia estaba al mando Mussolini. ¿Quién gana el mundial? Italia. El mundial siguiente, ¿quién lo gana? Italia. Después tenemos los Juegos Olímpicos del año 1940. Se hacen en Alemania. Alemania estaba con Hitler. ¿Quién lo gana? Alemania. Bonito. Bueno, no es la primera vez que pasa algo por el estilo. Entonces acá, el gobierno de Videla organiza el Mundial de Fútbol. También hay una parte económica porque se empiezan a construir muchos estadios que hoy en día están. De manera fraudulenta porque hacen negocios los militares con los contratistas. Los contratistas son los que construyen el estadio. ¿Cómo se hace el negocio? El contratista, vos decís que al contratista le pagás 1 millón, entonces sacás 1 millón del Tesoro Nacional y al contratista le pagás medio millón. Y otro medio millón te lo quedás vos. Y a la vez el contratista hace negocio porque el contratista cobra medio millón y gasta 1/4 de millón. Así como se hacen los negocios, los famosos negocios con los contratistas y demás. Más allá de la parte económica que existió, pero en todo caso es lo de menos, sirvió para que los militares le muestren al mundo que en Argentina estaba todo en orden, paz y alegría. Está tan en orden las cosas que éramos capaces de organizar un mundial y también de ganarlo, como de hecho sucedió. Y lo que pasa con la población, que a veces es boluda, que le tirás una pelota y se olvida de todo, y que el mundial sirve para aflorar su espíritu patriótico más allá de todo, es que salían todos a festejar. Viva Argentina, todos en las calles, celeste y blanco, bla bla bla. Entonces el mundo lo que veía era eso, un país contento, un país de fiesta, un país alegre, un país que organizaba un mundial, que lo ganaba. Y toda esta gente que aplaudía por el mundial quedaba como que aplaudía al gobierno. Y Videla se hacía ver, estaba en todos los partidos, estaba ahí, onda, soy el ganador, ganaron por mí, está todo bárbaro. Lo curioso de esto que existía la ESMA en Avenida Libertador, cerca de General Paz, que queda a unas 7-8 cuadras de la cancha de River. Fue uno de los principales centros de detención y de torturas, y mientras que en la ESMA se torturaba gente, a pocas cuadras de ahí, Argentina ganaba el Mundial de Fútbol. Cosas de la vida. Y ese Mundial también, desde el punto de vista puramente deportivo, hay dudas de si no hubo algún acomodo. Porque, por ejemplo, hubo un partido que Argentina tenía que ganar a Perú por más de 5 goles, le terminó ganando 6-1, y se comenta que los peruanos fueron arreglados porque igual estaban descalificados. En fin, veo la canción de Bersilver Garabat que dice el 6-0 a Perú. Bueno, tiene que ver con eso. Bueno, 78. Argentina utilizó dos grandes cuestiones para tratar de tapar lo que pasaba entre los años que va del 76 a 83. Una es el Mundial de Fútbol y otra es la Guerra de Malvinas, que ya vamos a ir. Bueno, también Argentina en el 79 gana el Mundial de Japón. Anécdota deportiva, ahí juega Mundial Juvenil, es un Mundial Juvenil, ahí juega Maradona. Maradona en el 78 no jugó porque a último momento Menotti lo dejó afuera, pero estaba dentro de la lista, pero a último momento salió. Pero en el 79 ya sí, con Maradona como figura, Mundial Juvenil Sub-19 creo que fue, lo termina ganando. La final se le gana a la Unión Soviética. La Unión Soviética era poderosa porque eran muchos países juntos, pero bueno, es otra historia
Me gustaría hablar de historia de los mundiales, pero no viene al caso. Y de Maradona en especial. Pero no es el tema en cuestión. Bueno, finalmente Videla en el 81 lo termina sacando, ponen otro militar, Viola, seguían desapareciendo gente, se caen los derechos humanos, cada vez había más interés de organismos internacionales en intervenir acá, cada vez había más denuncias, habían exiliados artistas, exiliados de todo tipo que se escapaban para no desaparecer. Bueno, Viola después es reemplazado por Galtieri. Entonces ya la dictadura no daba para más, estamos en el año 1982, y Galtieri lo que decide hacer es ir a la guerra contra los ingleses por las Islas Malvinas. Antes que nada vamos a sacar un mito, el mito de que los ingleses son traidores. Para empezar a hablar, en el 82 fue hace 38 años, entonces todo chileno menor a 82 no había ni siquiera nacido. Y el que tiene 40 y pico tenía 5 o 6. Eso es para empezar a hablar. Segundo, la intención de Galtieri, que ya Viola casi había ido a la guerra contra Chile por una cuestión de límites. El tema de los límites con Chile es el siguiente. Vos tenés Chile acá y Argentina acá. Los chilenos consideran que este límite debería estar más para acá. Y los argentinos consideran que este límite debería estar más para acá. Cuestión que, bueno, que el territorio, si vamos a lo que es, no es de ninguno de los dos, ni de Chile ni de Argentina, es de los pueblos originarios. Pero en fin, se los sacaron de los pueblos originarios, se lo quedaron ellos, y hacía muchos años de común acuerdo habían dejado que la reina de Inglaterra determine dónde poner el límite. La reina de Inglaterra lo puso en un lugar y ninguno de los dos quedó conforme del todo. Pero bueno, ambos países habían dejado que ella lo diga y los dos quedaron disconformes. Y Argentina con Viola casi iba a la guerra con Chile para agrandar el límite. Finalmente intercede el Papa Juan Pablo II y eso no sucede. Pero al año siguiente, la intención de Galtieri era atacar las Malvinas, recuperarlas y después atacar Chile. Y que Argentina domine todo el sur. Esa era la intención de Galtieri. Hay videos sobre esto y que todo el pueblo lo apoyaba. Entonces, esa es una de las causas por la cual el gobierno de Chile apoyó a Inglaterra. Hay que ponerse a veces en el lugar del otro. Pero además de todo esto, como había dicho antes, Chile estaba bajo una dictadura, la dictadura de Pinochet. Y es este Pinochet el que decide apoyar a Inglaterra. El pueblo chileno en principio no tiene nada que ver. Acá, por ejemplo, años después, Perú, Perú que nos apoyó en Malvinas, casi iba a la guerra con Ecuador, y Menem fue y le vendió armas a Ecuador. Entonces, ¿qué? Todos los argentinos somos chilenos, todos los argentinos somos traidores. Cosas de la vida. Bueno, cuestión que este Galtieri, para salvar la dictadura, como la habían salvado en el Mundial, decide la guerra con Inglaterra. Pero bueno, no es lo mismo una guerra que un Mundial. Este Galtieri tenía relación con Estados Unidos. Estados Unidos estaba peleando contra la subversión en Centroamérica, que querían seguir el ejemplo cubano y liberarse de Estados Unidos, y Galtieri había ofrecido mandarle a militares para apoyarlos. Entonces, como este Galtieri le chupaba la media a Estados Unidos, pensó que Estados Unidos lo iba a apoyar. Finalmente Estados Unidos no lo apoyó, terminó apoyando a Inglaterra. Si se quiere, ahí sí tienen a un verdadero país traidor. Que bueno, que nunca son todos, ¿no? Son los gobiernos los que toman las decisiones, la gente muchas veces no tiene la culpa. Bueno, finalmente este Galtieri ataca las Islas Malvinas por sorpresa, en un principio en Inglaterra. Las recupera y... ¿Cómo es? Pero no por poco tiempo. Entonces, cuando la recupera las Islas Malvinas, va y da la noticia en el balcón,
hemos recuperado así las Malvinas, no sé qué, todo el pueblo argentino sale a aplaudirlo, todo. Acá por un momento se acaba la subversión, entonces los torturadores y los torturados se ponen todo al mismo lado, vamos a Argentina, vamos a recuperar la guerra, vamos a recuperar las Malvinas, las recuperamos y Galtieri apoyaba, entonces acá se tapa todo lo que pasaba con el Mundial, viva Argentina. Y Galtieri lo que dice es, si quieren venir que vengan, le daremos batalla. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Claro, las Malvinas en principio las recupera porque no estaban protegidas y fue por sorpresa. Hasta que los ingleses desarmaron y mandaron por acá al ejército. El ejército que mandó Inglaterra fue el ejército más grande que se vio desde la Segunda Guerra Mundial. Y acá en Argentina no estábamos preparados. Se dice que la decisión la tomó Galtieri en una noche de copas. Se tomó un par de whisky, decretó la guerra, no estábamos preparados. Los muchachos de 18 años que están haciendo la colimba son mandados de un día para el otro a combatir. Colimba es corre, limpia, barre. La preparación militar acá era deficiente, la tecnología es deficiente, el armamento era deficiente y los ingleses vinieron con todo. Y lo que mandaron los ingleses fue un ejército profesional, no eran pibes de 18 años, eran soldados viejos ya. Entonces, así es como arranca la guerra. El principio del fin fue cuando los ingleses hunden el barco General Belgrano. Creo que ahí mueren 200 personas de las casi 700 que mueren. O sea, un tercio de los que mueren ahí. Esto fue una verdadera traición, se dice, y es lo que llama un crimen de guerra, porque aunque sea guerra, hay ciertas leyes que cumplir. Y, por ejemplo, lo que habían decretado ambos países era un lugar de guerra. O sea, si las Malvinas están acá, el lugar de guerra es este. Fuera ese lugar de guerra, no se combate. Bueno, el barco General Belgrano fue hundido acá. O sea, estaba indefenso, estaba sin preocuparse porque estaba fuera del lugar. Y así fue hundido. Esa fue una verdadera traición. Mientras que sucedía la guerra, que duró algunos pocos meses, acá en Argentina, por ejemplo, se buscó hacer una recolecta nacional, que la gente ponga guita para apoyar, que envíe víveres. Estos víveres no llegaron, quedaron en el camino, vaya a saber quién. Unos grandes patriotas se los quedaron. Cuestión que los pibes la pasaban mal. Malvinas es un lugar terriblemente frío, terriblemente ventoso. Es horrible para irte de vacaciones.
no quiero pensar para ir a cagarte a tiros contra una potencia. Inglaterra, la primera potencia mundial, junto con Estados Unidos, apoyada por Estados Unidos. Te fuiste a tirotear con 18 años al lugar más inhóspito del mundo contra una potencia apoyada con otra potencia. Bastante jodido. 18 años es la edad de un pibe de secundaria. Yo me sentía contento porque, como todos muchachos, les gustan las aventuras, pero no sabía dónde iba. Estar ahí en el Pozo Zorro esperando. Era feo. Sentado y el agua te llegaba más de la rodilla. Uno le trabajaba mucho la cabeza. Varios de mis compañeros se le congelaron las piernas. Hablaba mucho de la familia, yo me acuerdo que hablaba mucho de mi madre. También se hablaba de la iglesia, que cada vez estaba más cerca. Justo cuando estábamos a punto de terminar nuestra trinchera, comenzó a nevar. Algunos están ahora jugando a las cartas, otros escuchan la radio, pero yo les escribo. La paso bastante bien, ya que me hice amigo de los pibes que están en el pozo y charlamos bastante. El ánimo que nosotros tenemos acá es muy elevado, o sea, pasamos, nos divertimos, jugamos, conversamos. ¿Están esperando los ingleses? Sí, ya estamos volviendo, no a esperar la que la estamos esperando. Y no viene más. The government has now decided that a large task force will sail. Hola, mamá. Espero que estés bien. Te escribo porque nos van a movilizar y después ya no podremos hacerlo. Estoy contento porque nos transportan en un crucero que se llama Ara General Belgrano. Estamos siendo bombardeados. No me imagino pelear con otra persona y no creo que tengamos que hacerlo. He visto caer 4 proyectiles. Te cuento que a veces no puedo soportar ver a mis compañeros. Algunos tienen miedo y se acuerdan de sus madres con lágrimas en los ojos. Todo lo que aquí haga será por vos, mamá. Te quiero y viva la patria. Cada vez que salgo a volar, me olvido de mí y me regalo a la patria. Les prometo que las voy a llevar a las 12 en mi buzo de vuelo. Ojalá Dios me premie con volver a verlas. Ya no puedo escribir más, porque me ablando cuando lo hago. Ojalá Dios me premie con volver a verlas. Insoportable el frío, vivíamos mojados, teníamos muy pocos recursos. Cuando empecé a sentir congelamiento en los pies, me tuve que cortar el dedo gordo. Nadie sale del pozo. Fui herido por un propio sargento y estábamos así a 2 pasos y sacó una sevillana y me clavó los pies. Era el compañero mío, a él lo estaquearon por matar una abeja. Volaban las balas, las municiones por todos lados y los tipos estaban estaqueados de pies y manos sin poder moverse. Nosotros, que escuchamos sobre las cabezas el relincho del mortero, que leímos el porvenir en las tripas de los nuestros. Nosotros, que olimos las letrinas del espíritu, que tocamos el temblor de la piedra como un corazón desesperado. Nosotros, que lamimos el meado vientre de la tierra, que persistimos pese a todo y a nosotros. Somos los que aún permanecemos en cuclillas, los que todavía tenemos las pupilas como esquirlas candentes, los que a veces nos seguimos arrastrando por la noche, los que todavía soñamos con regresar algún día.
En fin. Hubo mucho heroísmo de parte nacional, muchos ingleses lo han reconocido, no podían entender cómo se la banquen tanto. Fue mucha gente del interior, gente curtida, dispuesto a dar todo por la patria. Esos son los verdaderos patriotas, los que fueron a poner el pecho a Malvinas, el pecho y la vida. Muchos después se suicidaron después de esto por las cosas atroces que vieron. Pibes de 18 años habrán visto cómo al amigo le volaba la cabeza por los aires y tuvieron que vivir con eso. Mucha gente sigue viviendo con eso. Hay grandes héroes ahí, sinceramente. Pero bueno. Finalmente, lamentablemente, la guerra de Malvinas se perdió. No sabemos qué hubiera pasado si ganábamos, ¿no? Y pasaban dos cosas. La dictadura militar seguía. Galtieri, él, con esto, lo que quería era ser elegido democráticamente. Y si hubiera ganado la guerra, capaz que pasaba y andás a ver qué hubiera pasado. También es verdad que Argentina había sido muy respetado internacionalmente porque ganarle una guerra a los ingleses hubiera sido groso, las Malvinas serían nuestras y demás. Pero bueno, eso no pasó. Las Malvinas se perdieron. Ahí arranca el inicio del fin para los militares. Se empieza a reclamar, cada vez hay más reclamos. Y finalmente en 83 se llama elecciones para octubre. Las gana Alfonsín, perteneciente al Partido Radical. Y ahí es cuando se produce la vuelta a la democracia. Que la presidencia de Alfonsín no hace para nada pacífica porque los militares seguían estando y había que ver qué se hacía con ellos, si se los condenaba o no. También estaba el reclamo de los desaparecidos. Había muchas tensiones durante la presidencia de Alfonsín y fue bastante dificultoso su mandato, pero bueno, eso lo dejamos para otro capítulo. Cuestión que bueno, la dictadura militar arrancó el 24 de marzo del 76 y termina en octubre del 83, cuando es elegido democráticamente Alfonsín. Ahí vuelve la democracia y es mantenida hasta el día de hoy. En el 83 también otro hecho importante que pasó fue que nació quien les habla y que vivió toda su vida, gracias a Dios, en democracia. Yo antes hacía el chiste de que en el 83 nació el mejor profesor de historia y un alumno una vez me puso que en el 83 es elegido presidente Alfonsín, que es el mejor profesor de historia. Me mezcló todo, entonces no hago más ese chiste. En fin, eso fue todo por ahora.